Buenas tardes, esta es la actividad video colaborativo de la materia Neuroanatomía de la carrera de Psicología en la Fundación Universitaria del Área Andina. El grupo está compuesto por Laura Daniela García, Luisa López y quien les habla, Mariana Gómez. En este se va a hablar sobre la parte del cerebro tronco encefálico, también conocido como tallo cerebral. El tallo cerebral está constituido por 4 áreas que se continúan a partir de la médula espinal y que se conectan con el diencéfalo. A continuación se detallará cada una de ellas. Bulbo raquídeo es la continuidad de la médula espinal, también es conocido como médula oblonga. En cuanto a las funciones principales del bulbo raquídeo, se asemejan varias a las de la médula espinal, como conducir los impulsos nerviosos sensitivos y motores. Para contextualizar, ¿qué es la médula espinal? Es la parte más caudal del sistema nervioso central. Se divide en regiones: cervical, dorsal, lumbar y sacra. Se encarga de procesar la información sensitiva de la piel y también la información motora, controlar el movimiento de las extremidades y el tronco, además de recibir y enviar información a los músculos y articulaciones. Se encuentra ubicado dentro de las vértebras y tiene forma de cilindro. Al interior del bulbo raquídeo se encuentran una serie importante de núcleos grises que controlan el ritmo respiratorio o centro respiratorio, que está conformado por neuronas que controlan la inspiración y expiración. La activación de este centro depende de la detección de altas concentraciones de dióxido de carbono en la sangre. También se activa cuando existen cambios en la concentración del oxígeno, los estados emocionales y la temperatura. El ritmo cardíaco o centro cardíaco cumple un papel importante, regulando el ritmo cardíaco en situaciones en las que el sistema nervioso simpático se encuentra totalmente activo, enviando señales a todo el cuerpo. El sistema simpático es el encargado de regular el funcionamiento de órganos viscerales. Su principal función es preparar el organismo para responder ágilmente a situaciones percibidas como peligrosas o posibles amenazas. Este provoca una serie de reacciones fisiológicas muy enérgicas. Sigamos. El reflejo de deglución, quien es el encargado como tal del mecanismo de deglutir. Deglutir es tragar. Actúa en conjunto con otros centros como el de salivación y sudoración. Otros reflejos son el de la tos, el de las náuseas y del vómito. Por otra parte, allí se encuentran los núcleos neuronales que controlan el nervio motor ocular común, el nervio facial, el nervio estatoacústico, el glosofaríngeo, el nervio vago, el nervio espinal, el nervio hipogloso. Todos estos núcleos son del tipo motor. Como se puede analizar, el bulbo raquídeo es una estructura muy especializada e importante desde el punto de vista funcional, porque participa en un gran número de funciones relacionadas con la nutrición. Su sector aferente conduce información sobre el aparato digestivo, circulatorio y respiratorio. Su sector eferente también es predominante visceral. La protuberancia o puente de Barolio es una parte del tronco encefálico que forma un grueso moño situado por encima del bulbo raquídeo y continúa hacia el cerebro mediante los pedúnculos cerebrales medios. Mide unos 3.5 centímetros de diámetro transversal y 2.5 centímetros en sentido vertical. En su interior existen unas masas grises que son los núcleos de origen en algunos nervios craneales y núcleos o centros nerviosos que cumplen diversas funciones. Mediante estos núcleos, la protuberancia regula los músculos faciales y los masticadores y recibe sensaciones de la región oral. Controla también las primeras fases de la respiración y además regula el movimiento de los ojos y la mayor parte de las sensaciones del equilibrio.
El mesencéfalo es la parte que se une al diencéfalo, tálamo e hipotálamo. No posee límite superior definido. En su parte anterior se encuentran dos gruesas columnas denominadas pedúnculos cerebrales. Por la parte posterior se encuentran 4 pequeñas masas colocadas por pares, 2 superiores y 2 inferiores, que constituyen la lámina cuadrigémina o tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. De estos tubérculos emergen paquetes de neuronas llamadas los brazos cuadrigéminos, que terminan en los cuerpos geniculados del tálamo. La actividad refleja que este segmento se encuentra relacionado con los mecanismos de ajuste motor ocular, tubérculos cuadrigéminos superiores. En este segmento se encuentran los núcleos que controlan el reflejo pupilar a la luz. Es decir, con la luz la pupila se contrae y con la oscuridad se dilata. El reflejo se acomoda, o sea que se da con el cambio de la curvatura del cristalino por cambio súbito de la mirada. En general, en todo el tronco cerebral se generan los siguientes reflejos incondicionados. El primero son los reflejos vestíbulo-óculo-céfalo-giro, que son los movimientos de la cabeza y del cuello, principalmente de la rotación para seguir los objetos en el campo visual. El segundo se refiere a los reflejos tónico-laberínticos. La inclinación lateral de la cabeza aumenta el tono extensor del mismo lado y lo disminuye en el lado opuesto. El tercero son los reflejos tónico-cervicales, que tratan de la extensión de la cabeza, aumenta el tono extensor de las extremidades anteriores y disminuye el tono de las inferiores. La reflexión de la cabeza disminuye en el tono extensor de las extremidades anteriores y lo aumenta en las inferiores. La rotación de la cabeza provoca un aumento en el tono de las extensores del mismo lado del cuerpo, hacia donde se dirige el mentón, y una disminución en el lado opuesto. El cuarto son los reflejos de enderezamiento y de control de la postura, como lo son los laberínticos. Extensiones de cabeza mientras se encuentran sostenidos en el aire, no importando la posición del resto del cuerpo. Los propiosépticos cervicales. La activación de los propioceptores de la musculatura del cuello cuando se está en el aire. Tienen que preparar el resto del cuerpo para el enderezamiento de sus partes. Receptores cutáneos del cuello. La presión asimétrica sobre la superficie del cuello provocando el enderezamiento de la cabeza. Y las reacciones del salto. Cuando se está apoyado sobre un solo pie y se mueve el cuello. La respuesta es del salto para recuperar el equilibrio. Quinto, reflejos vestibuloculares. La flexión de la cabeza contrae el músculo recto superior e inhibe el inferior, manteniendo la mirada. La extensión de la cabeza realiza una respuesta opuesta a la anterior. La rotación de la cabeza hace contraer el recto interno del lado hacia el que se rota la cara y el recto externo al lado contrario. Sexto, reflejos cocleoculares. Un estímulo sonoro hace rotar el ojo hacia el lado donde se origina el sonido. Y por último, sería el séptimo, reflejos visuoculares. Es donde el reflejo de fijación visual, es decir, los ojos se dirigen siempre hacia donde se mueve el objeto, de manera que los rayos provenientes se enfocan sobre la fovea, reflejo de acomodación. El cerebelo. Este se encuentra ubicado en la parte posterior, atrás, de la protuberancia, encontrándose conectado con el tronco del encéfalo por medio de los pedúnculos. Estos son unos haces de fibras. El cerebelo tiene como función regular la fuerza y amplitud de los movimientos, además de participar en el aprendizaje de las capacidades motoras. Anatómicamente, el cerebelo consta de una región central llamada vermis, dos hemisferios cerebelosos que se encuentran uno a cada lado de la vermis y también dos flóculos que se encuentran ubicados lateralmente. Bueno, para entender mejor, acá tenemos un corte superior del cerebelo, en donde se puede ver el vermis, que es una estructura estrecha en forma de gusano entre los hemisferios del cerebelo. Presenta numerosos surcos transversales. En cuanto a la histología del cerebelo, se encuentra formado por una corteza de sustancia gris,
que está dividida en 3 capas, la molecular, la capa intermedia y la capa interna. El tejido que se encuentra debajo de la corteza es tejido de sustancia blanca, se puede ver acá, que contiene a su vez 3 núcleos cerebrales. El medial o fastigio que se ve acá, que ejerce influencia sobre las neuronas motoras de la médula espinal, participando en la regulación del tono muscular, ostura y reflejos medulares. El segundo, este que vemos acá, es el núcleo intermedio o interpósito, también llamado globoso, que se encuentra implicado en la organización de movimientos finos. También el lateral o dentado, como lo vemos acá, que proyecta axones a la corteza premotora y motora. Influye sobre neuronas talámicas y puede ejercer control sobre los comandos motores de la corteza cerebral. La función principal que desempeña el cerebelo se encuentra relacionada con la regulación del movimiento y la postura. Sin embargo, estudios recientes se han inclinado más por los hallazgos a nivel neuropsicológico, en donde el cerebelo se ve involucrado en la planeación y el control motor. Así, la atención, las funciones ejecutivas, principalmente la flexibilidad mental, la resolución de problemas, el razonamiento, también la fluencia verbal y otras habilidades involucradas en la generación de palabras. También como la formación de conceptos y la organización estratégica de decodificación y recuperación. También acá podemos ver una cara inferior o una vista basal, una vista desde abajo, como si se pudiera agarrar el cerebelo, alzarlo, así alzarlo al nivel de nuestros ojos y verlo, en donde se puede ver el lóbulo anterior, el posterior. El cerebelo pesa unos 140 gramos y mide 10 centímetros de ancho, 5 centímetros de alto y 6 centímetros de profundidad, dependiendo siempre de la altura y del peso del individuo. Consta de un lóbulo medio o vermis al que están adosados simétrica y bilateralmente 2 hemisferios cerebelosos. En un corte sagital, el cerebelo se asemeja a una mariposa con las alas desplegadas. Los hemisferios cerebelosos se dividen en 5 lóbulos, cuya superficie no es regular, sino que presentan numerosos surcos transversales al vermis y casi paralelos entre ellos. Está recubierto por una capa o corteza de sustancia gris de aproximadamente 1 milímetro, incluso en el fondo de los surcos, mientras su interior está formado por sustancia blanca. En esta imagen se pueden apreciar los 5 lóbulos mencionados anteriormente. El cerebelo contiene numerosos pliegues que se llaman láminas. Además, en su superficie podemos distinguir una serie de surcos que se dividen en algunos lóbulos, anterior y posterior. La mayor parte del cerebelo está compuesta por sustancia gris que se encuentra en la superficie, la corteza cerebelosa, y esta a su vez rodea la sustancia blanca. La sustancia blanca se ramifica hacia la gris formando lo que se llama árbol de la vida. La sustancia blanca tiene la función de transportar la información nerviosa, mientras que la sustancia gris es la responsable de elaborar las respuestas adecuadas a los diferentes estímulos. La función principal que desempeña el cerebelo se encuentra relacionada con la regulación del movimiento y la postura. Sin embargo, estudios recientes se han inclinado más por los hallazgos a nivel neuropsicológico, en donde el cerebelo se ve involucrado en la planeación y el control motor, atención, funciones ejecutivas principalmente en la flexibilidad mental, resolución de problemas y razonamiento, fluencia verbal y otras habilidades involucradas con la generación de palabras, formación de conceptos y organización de estrategias de codificación y recuperación.
Cada vez hay más datos que indican que el cerebelo desempeña un papel especial en el aprendizaje motriz, como lo es por ejemplo el reflejo vestibulocular. Se produce durante los movimientos de la cabeza, pero conservando la mirada en la misma posición, es decir, que fija en un punto del campus visual. El objeto del reflejo es que cada grado de movimiento cefálico produzca un movimiento contralateral compensador. El resultado es que la mirada permanece constante y el mundo visual estable. El circuito del reflejo está constituido por aferencias vesticulares primarias, que hacen sinapsis con núcleos vesticulares, los cuales controlan los músculos extrínsecos del ojo. Cuando se modifica la óptica del ojo, como por ejemplo cuando se usan unas gafas, una ganancia de reflejo ya no sería adecuada, pero se ha observado que el arco reflejo vestibulocular es muy adaptable a los cambios en la aferencia visual. Se ha probado con lentes inversores, de modo que en el movimiento de la cabeza o del ojo en una dirección produce un movimiento a la dirección opuesta, y así el reflejo inalterado sería contraproducente. Sin embargo, si se usan las prismas permanentes, la ganancia del reflejo se invierte lentamente. Al eliminar los prismas, el reflejo vuelve a invertirse. En animales de experimentación, el eliminar el núcleo olivar o el flóculo impide que se produzcan estos cambios adaptivos. Otro de los ejemplos podría ser al soplar la córnea de un conejo, se produce un parpadeo de reflejo. Si el soplido es precedido regularmente por un sonido, después de un tiempo el sonido produce el parpadeo del reflejo. La eliminación de una pequeña parte del núcleo interpuesto, globoso y emboliforme en el hombre anula la respuesta condicionada del ojo del mismo lado, aunque no afecta la respuesta del aire ni la respuesta del otro ojo. Las lesiones del núcleo olivar inferior impiden que un animal no condicionado adquiera las respuestas condicionadas del ojo contralateral, o si la respuesta ya había sido condicionada, esta va desapareciendo lentamente, indicando que el núcleo olivar inferior puede ser necesario para establecer y mantener la respuesta condicionada. La sustancia negra. Estas son dos estructuras localizadas a través de toda la longitud del mesencéfalo, justo posteriores al pedúnculo cerebral y de forma ovoide con su eje mayor vertical. Acá podemos ver las dos estructuras localizadas, tienen forma ovoide. En el cerebro humano encontramos sustancia negra a ambos lados de la línea media, es decir, que hay sustancia negra en cada hemisferio del encéfalo. Acá línea media, a cada lado sustancia negra. Se relaciona con el movimiento, la conciencia, la alerta, la visión y la audición. Cada uno de estos que vemos aquí de sustancia negra está dividido en tres porciones: parte compacta, parte retricular y parte lateral. Normalmente la parte compacta o núcleo A9, también se le llama núcleo A9, parte compacta o núcleo A9, tiene neuromelanina, que es un pigmento de las neuronas dopaminérgicas. Son muy abundantes en esta región y esta es la que le confiere el nombre a la sustancia negra, ya que la dota de un característico tono oscuro. Contiene cerca de 500.000 de neuronas dopaminérgicas y sus axones viajan al neuroestriado, que es el núcleo caudado o el putamen. La parte compacta transmite señales al resto de ganglios basales, proyecta neuronas dopaminérgicas al neuroestriado, por lo cual tiene un papel fundamental en el inicio y en la regulación de la motricidad fina. La parte retriculada envía eferencias de los ganglios basales a otras zonas del encéfalo, como el tálamo. Este es un núcleo clave para el intercambio de información entre las estructuras subcorticales y la corteza cerebral. Esta sección se relaciona íntimamente con el globo pálido y sus neuronas utilizan el neurotransmisor GABA, que tiene una función inhibitoria en el sistema nervioso, incluyendo en la actividad dopaminérgica de la sustancia negra compacta. La parte compacta es más oscura que la reticulada porque, como hemos dicho, como yo ya dije anteriormente, la neuromelanina se encuentra en las neuronas dopaminérgicas, que son más numerosas en la parte compacta
que en la parte reticulada. En este corte podemos ubicar de lo que se hablaba anteriormente, que es la corteza cerebral, acá en 1, todo esto, y donde se ubica la sustancia negra, acá y acá. Bueno, funciones como tal. Una función es la recompensa. La dopamina, que tiene una presencia muy notable en la parte compacta de la sustancia negra, es secretada por el organismo cuando obtenemos una recompensa, es decir, cuando nuestro cuerpo provoca sensaciones placenteras, de forma que nos ayuda a predecir qué conductas llevarán un refuerzo. Recompensa, refuerzo. De este modo, gracias a la sustancia negra, se lleva a cabo una integración entre los estímulos y las reacciones, haciendo que ciertos datos del exterior hagan más posible que se repita un cierto patrón de comportamiento. Los efectos de la dopamina y del sistema cerebral de recompensa explican en parte la motivación para buscar refuerzos, el placer sexual o el desarrollo de adicciones. Dicho de otro modo, más fácil, afecta tanto al uso adaptativo del aprendizaje como a la degeneración por culpa de adicciones. También la motricidad fina. Las neuronas de la parte compacta de la sustancia negra regulan la acción del neoestriado, que implica directamente en la realización de los movimientos. De este modo, los ganglios basales como conjunto influyen en la motricidad en general, mientras que la sustancia negra se relaciona más específicamente con el control y la iniciación de los movimientos finos. El aprendizaje. La parte compacta de la sustancia negra tiene un papel clave en el aprendizaje de la respuesta cerebral a los estímulos. Esta región del encéfalo es especialmente importante para el aprendizaje espacial. La función facilitadora del aprendizaje que tiene la sustancia negra también se relaciona con la dopamina y sus efectos reforzantes. En concreto, para ser clara, las neuronas dopaminérgicas parecen dispararse en mayor medida ante la aparición de estímulos nuevos o sorpresivos. El procesamiento temporal también es importante porque se ha demostrado que cuando se tienen lesiones en la parte compacta de la sustancia negra, esto provoca déficits en la percepción del tiempo, particularmente en la detección de intervalos entre estímulos. O sea, que se crea una noción de la distribución temporal en la que se va sucediendo tanto los estímulos como las acciones emprendidas. También es importante en los movimientos oculares, en los movimientos que realizamos con los ojos. Las conexiones de la parte reticulada de la sustancia negra con el tálamo están implicadas en el control de los movimientos sacádicos de los ojos. Estos movimientos son los necesarios para el procesamiento visual. Acá se puede observar el núcleo ventral anterior del tálamo. También contribuyen a la estabilización de la mirada, independientemente de los cambios de posición de la cabeza o de la cara, pues hacia donde dirigimos nuestros ojos. También es importante en la regulación del sueño. Estudios con ratas sugieren que las neuronas dopaminérgicas de la parte compacta de la sustancia negra son fundamentales para regular el ciclo del sueño-vigilia. Entonces, el papel especialmente importante en el sueño es de los movimientos oculares rápidos. Entonces, acá podemos ver una representación de la neurona. La función que se podría explicar con los problemas del sueño es esta. Bueno, las lesiones o afectaciones en la sustancia negra pues tienen sus implicaciones. Por ejemplo, la dopamina y la sustancia negra están implicadas en la esquizofrenia. Las vías dopaminérgicas se alteran en este trastorno y los niveles de dopamina suelen ser muy elevados. Asimismo, en la esquizofrenia se producen cambios estructurales en la sustancia negra. Entonces acá podemos ver
cómo un cerebro pasa a tener afectaciones en la sustancia negra que inmediatamente se ven. Otro trastorno que se le relaciona es la enfermedad de Parkinson, que se debe a la degeneración de las neuronas dopaminérgicas de la parte compacta de la sustancia negra. De hecho, la decoloración de la sustancia negra que se produce en este trastorno se debe a la reducción en la densidad de este tipo de neuronas que contienen la neuromelanina. Acá se puede ver un cerebro normal y uno en donde la sustancia negra tiene afectaciones. Muchos de los síntomas característicos del Parkinson se relacionan con un déficit en las funciones de la sustancia negra. Tienen temblores de reposo, lentitud de movimientos, rigidez, bajo estado de ánimo, grandes alteraciones del sueño, como lo que se explicaba anteriormente, que si hay lesiones en esta es muy difícil regular el sueño. La activación anormal de las neuronas de la sustancia negra se ha relacionado tanto con los síntomas de la enfermedad de Parkinson como con la aparición de crisis epilépticas. Histológicamente, esta enfermedad está caracterizada por la pérdida de neuronas en la sustancia negra y en ciertos núcleos pigmentados del tegmento. También hay mayor cantidad de cuerpos de Lewy. La lesión a la sustancia negra puede ser unilateral o más frecuentemente bilateral y simétrica. ¿Esto qué quiere decir? Que más frecuentemente solamente se afecta un lado, pero pues existe la posibilidad y pasa que se dañan las dos. Por último, un dato es que hasta la fecha casi todos los investigadores concluyen que la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra es desconocida. La mayoría de los autores que han tratado este tema creen que este proceso está genéticamente programado, pero otros sugieren que la enfermedad puede ser debida a factores ambientales actuando sobre una predisposición genética individual. Esto es todo, muchas gracias.